Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Gloria a Dios. Buenas tardes, iglesia. Amén. Vamos a abrir en estos momentos nuestra Biblia y vamos a abrir en Mateo capítulo 6. Vamos a leer 3 versos, el 12, el 14 y el 15. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Repítale ahí el hermano que está a su lado. Dile: si no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco Dios te perdonará tus ofensas. Gloria a Dios. Tomen asiento. Yo quiero hablar en esta noche acerca de Jesús y el perdón. He tomado estos versos porque considero que Jesús siempre es la máxima autoridad en lo que tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Al final todo lo que está aquí es la palabra de Dios, pero algunos son inspirados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, de los profetas, pero este está por la propia boca del Hijo de Dios, lo que Él está hablando aquí. Así que vamos a ver en esta noche acerca qué tiene que decirnos Jesús acerca del perdón. Y quiero empezar a decirles que la ofensa es el instrumento más eficaz, más utilizado que Satanás utiliza para atrapar, para encarcelarnos, para hacer de nosotros o de los cristianos o de la gente que no le conoce a Dios, esclavizarlos. La ofensa, el aborrecer, el odio, el resentimiento son armas que Satanás lo utiliza de una manera muy eficaz y le funciona. Y vamos a ver a través de la Biblia cómo a través de este sentimiento negativo acerca del odio, acerca de la ofensa, muchas veces Dios no puede bendecir a una persona que tiene en su corazón aquellos sentimientos en la cual no puede fluir el Espíritu de Dios. Así que hay muchas dificultades, muchas veces problemas entre familiares. A veces cuando los padres no dejan bien sus propiedades, pelean. Yo soy verificador de una institución que tiene que ver con todo lo que es saneamiento físico legal de predios, tanto rurales como urbanos. Y siempre llegan las personas, casi el 80% de las personas que llegan a tomar mis servicios son personas que tienen problemas, que sus padres no dejaron en vida los documentos, no dejaron su herencia cada uno. A veces tienen muchos hijos, se llenan de hijos. Y ahí están los problemas, tienen terrenos, chacras, casas, y hay problemas, se mueren. Y siempre hay uno que se quiere quedar con todo, muchas dificultades. Y muchas personas vienen y tratan de darle una solución. A veces no se ponen de acuerdo y están año tras año sin titular la propiedad, sin poder utilizarlo. Ellos ya están adultos, quieren dejarlo a sus hijos, una herencia, algo ya legalizado. No quieren
hacer los mismos errores o cometer los mismos errores que sus padres, por lo tanto quieren dejarlo ya a sus hijos, pero no pueden, están entrampados. ¿Qué es lo que sucede? Hay hermanos que se fijan, a ti te han dado más, a mí menos. Hay personas que su padre dijo, a ti te voy a dar este terreno, esto no lo midió porque antes no sabían de eso, te voy a dar esto, pero al momento de medirlo uno tenía más que el otro y ahí empiezan los problemas. No quieren respetar muchas veces lo que el padre lo dejó en vida, solamente fue verbal, de palabra, y lamentablemente todo lo que es de palabra no sirve para las leyes, los documentos hablan. Y ahí están los problemas, se levantan los problemas por propiedades, por herencias, si surge ese sentimiento de la ofensa, del odio, vienen los problemas, vienen las dificultades. Y Satanás se encarga de utilizar todas esas cosas para poder destruir las vidas, las almas, de tal manera que las familias viven enemistadas por años. Los hijos cargan el dolor. Muchas veces también vemos que los padres se levantan muchas veces enemistad con los hijos contra los padres. Y Satanás ha enviado millones y millones de demonios para enemistar a los hombres. ¿Qué es lo que trata Satanás de hacer? Enemistarnos, traer dificultades a las iglesias a través de dificultades dentro de la iglesia, dentro de nosotros como pueblo de Dios. Se levanta el esposo contra la esposa, las infidelidades, las ofensas, la esposa contra el esposo. Se levanta el suegro, las suegras contra las nueras. Por eso es popular muchas veces los chistes que cuentan acerca de la suegra, pero se han dado cuenta que no se cuenta casi del suegro, porque el suegro no se hace problema, pero la suegra, ahí está la suegra. Dice que una suegra le tenía tanta cólera a la nuera que le quería incomodar. Y le dice, oye, ¿por qué mi nieto no ha salido igual a mi hijo? Y él la estaba tirando indirectas. Y ahí están los problemas, Satanás tratando de aprovechar. Y la nuera le dice, es que, suegra, yo tengo una vagina, yo no tengo una fotocopiadora, le dice. Y ahí están los problemas, las dificultades. También se levantan los amigos, las amistades, se pelean, han sido por años amigos. Se pelean, a veces por una relación, una dificultad, aún entre hermanas se pelean. Hubo el caso de una iglesia, que eran dos hermanas, y había un joven ahí en la iglesia, muy popular, y una de ellas se logró casar con este joven, pero las dos estaban enamoradas, las dos hermanas de un joven. El joven eligió a una, y la otra hermana le hizo brujería, hechicería a la otra hermana. Y estas cosas se ven, odios, por cosas, por personas, los vecinos se pelean. A veces porque el vecino pone la basura ahí en nuestra vereda, no lo barra y nos fijamos, en verdad, por cosas que no tienen tanta importancia. Y Satanás trata de poner eso en nuestros corazones. Y al fondo nos ponemos a pensar y a meditar, pero en verdad no son cosas tan importantes. Pierde la paz, el gozo de Dios. Y eso es algo que parece insignificante. Por ejemplo, acá tenemos un portabasurero y siempre ponían basura a otras personas ahí. Y bueno, yo digo, deben ponerlo, pero amarrarlo bonito, el plástico, y ponerlo ahí, nadie se opone, ahí bonito, pero a veces lo ponen ahí, lo abren y los perros vienen y todo eso hacen un tremendo ahí. Y en el corazón, como Satanás va trabajando, dice, digo, a las 4 de la mañana esta persona se levanta de ponerlo a la basura, muy temprano, muy madrugadores son. Y muchas veces decimos, voy a mirarlo por la ventana y lo voy a atrapar y lo voy a hacer. Y nos roban la paz, nos roban el gozo. Mejor digo, limpiarlo, ponerlo ahí y orar. Porque muchas veces es lo que quiere Satanás, enemistarnos, para pelearnos, el rencor, el resentimiento. Y la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto acerca, Jesús tiene que decirnos acerca del perdón, del perdonar. Yo creo que en la iglesia siempre tenemos que estar tomando reiteradamente estas palabras del Señor Jesús acerca del perdón. Es muy importante para nosotros. Cuando nosotros empezamos a abrir una puerta, dice en el Salmos 32,
3, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta escritura está ahí porque muchas veces cuando tú no confiesas lo que se está acabando, el odio que tú tienes, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tiene que ver con muchas enfermedades en todo tu cuerpo. Tus huesos, tus articulaciones, tu vida te va secando. Pero cuando nosotros andamos en paz, dice la Biblia, aún con nuestros enemigos, Dios nos hace estar en paz. Y ahí está, tenemos una puerta abierta cuando no confesamos. Hay un rencor, un odio, un resentimiento. Y todas esas cosas que están en nuestro corazón, ¿qué es lo que provocan? Suicidios. Y esto es real. ¿Cuánto conocí una mujer que hay una película que se llama, que el nombre no es tan agradable, no es tan ético? Es muy famosa esta mujer, que ha hecho varias películas. Ella tiene una gracia natural, no es muy bella, pero tiene una gracia que muy pocas mujeres tienen. Y así que por esa gracia esta mujer es famosa. Ha hecho una película con Tom Hanks, ha actuado, y muchas películas tiene. Y esta mujer tenía una hermana, que la hermana era más atractiva que ella físicamente, pero ella triunfó en Hollywood, fue actriz, y su hermana no. Y su hermana siempre le tuvo envidia, siendo su hermana de padre y madre. Lo tuvo tanto odio, tanto resentimiento, porque su hermana sobresalió y ya no sobresalió como actriz. Papeles secundarios de no mucha importancia, y ya comenzó a subir de peso. Se engordó. Ya pues subir de peso nadie le da trabajo, porque hay mucho cuidan su figura, ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Tanto era el odio que ella se suicidó, se mató y dejó una carta, y toda la culpa le dijo, lo tienes tú, porque mis padres te prefirieron a ti, tú siempre sobresaliste. Un espíritu de víctima en su vida, se suicidó y dejó esa carta para amargarle la vida a esa hermana. Hermano, ¿hasta dónde llega el odio, el resentimiento? Se quitan la vida y dejan una carga, dejan algo para amargar la vida y la existencia de otras personas con cargo de conciencia. Y eso solamente puede venir de Satanás, que inspira los suicidios, las depresiones. Por causa de nosotros, del resentimiento, del odio y del rencor, vienen las depresiones. Muchas veces hay problemas en el hogar, las demencias, las enfermedades físicas vienen por falta de perdonar. Está ese sentimiento ahí. Y otra cosa, nada nos sale bien. Están ahí. Entonces, hay ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos en la Biblia acerca de ese sentimiento. Tenemos en Génesis 4, capítulo 3, verso 8, la historia de Caín y Abel. Caín y Abel eran dos hermanos. Hubo un hermano que se dedicaba al cultivo, que era Caín, de la tierra, era labrador, y el hermano criaba y se ofreció un sacrificio. Y Caín estaba ya mirándole ya con envidia a su hermano. Miren, ahí nomás en la primera pareja, Adán y Eva, sus hijos, hubo ese sentimiento. En la Biblia lo registra. Son sentimientos que están ahí, que Satanás utiliza. Y como nosotros vemos, este hombre fue desechado. Vivió en maldición, vivió lejos de Dios. Dios le puso un sello para que nadie lo matara. Grande es mi pecado, dijo él. Huyó de su familia desterrado. Las consecuencias. Hay muchos ejemplos. Tenemos también los hijos de David. En 2 de Samuel capítulo 13, verso 7 en adelante. Vemos que David, en su familia también hubo problemas. Amón con Tamar, Absalón, entre ellos hubo matanzas, hubo sentimientos, se aborrecían entre hermanos, odio. Y todos los sentimientos están ahí en la Biblia como un ejemplo para nosotros. Eso es lo que Satanás trata de poner en los corazones, en la gente, y le ha dado mucho, pero mucho resultado. Y eso es lo que pone en las iglesias. Y ahí está
la palabra de Dios y hay problemas también entre creyentes. Hay un ejemplo antes de eso. ¿Cuántos conocen la famosa historia de José? José era un hermano que le tenían envidia, le aborrecían, porque su padre tenía preferencias, porque era hijo de una de sus mujeres predilectas, de las mujeres favoritas. En aquel tiempo todavía se casaban, tenían más de una mujer, era permitido, ahora ya no. Y como era su mujer favorita, Raquel, tuvo su hijo José, lo amaba más que a todos. Y Dios tuvo un propósito con este joven, sueños, y Dios cumplió sus sueños. Hubo sentimientos negativos contra él, ahí entre familia, entre hermanos. Dios tuvo que trabajar en el corazón de José para que él pudiera perdonar. No fue fácil. Casi a los 17 años él fue vendido por sus hermanos. Él que iba a ser muerto, pero Rubén, uno de sus hermanos, el mayor, intercedió por él. Ahí estaba también la providencia de Dios guardándolo, porque los sueños que Dios le dio a él tenían que cumplirse. Pero Dios utilizó algo fuerte en la vida de José para pulir su carácter, su vida. Utilizó el odio, el resentimiento contra él. Y eso, siendo joven, a él le marcó. Él se pasaba noches y noches llorando, viendo la maldad de sus hermanos. Fue alejado de su padre, de su familia. Fue terrible para él. Pero él llegó a perdonar. Y solamente así Dios pudo usarlo. Él pudo cumplir el propósito que tenía para José cuando él perdonó. Es por eso que a uno de sus hijos él le llamó Efraín. Él dijo: porque tú me has hecho, Dios, en la tierra lejana has hecho olvidar mi aflicción. Todos los sentimientos que él sentía, Dios lo utilizó, pero fueron durísimos para él. Nosotros no hemos sido vendidos, pero hemos sido maltratados muchas veces. Mucha gente ha sido despreciada. Mucha gente ha sido, diferentes cosas ha habido en nuestras vidas. Pero Dios nos manda a través de su palabra que en nuestro corazón no debe haber rencor, no debe haber odio, no debe haber resentimiento por aquellas personas que nos trataron mal o que nos menospreciaron. No puede haber en nuestra boca esas palabras. Dios siempre dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mucha gente maldice, dice: maldito, perversos, esto me hicieron. Y todavía sigue hablando, su herida está abierta, sigue hablando su corazón. Sigue hablando. Me han hecho, me hicieron esto, yo fui, esto, lo otro. Es tiempo de olvidar. Es tiempo de perdonar. No podemos estar cargando esos sentimientos. Sí, tú me hiciste sufrir, tú me hiciste esto, lo otro. Eso demuestra que hay una falta de perdón en nuestro corazón. Debemos recordarlo, sí, pero gracias, Señor, porque perdoné. Gracias, Señor, porque saqué esa espina que era dolorosa en mi vida. Gracias, Señor, porque ahora yo puedo tener paz, puedo tener libertad. Esas cosas son los que nos encadenan al pasado y vivimos atribulados porque todavía hay una falta de perdón en nuestra vida. Sí, lo hicieron porque fueron usados o son usados por Satanás. Pero tenemos que entender que Dios nos llama a perdonar. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 17 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren lo que había en la iglesia. Que había contiendas en la iglesia. Tenían su predicador favorito. Y Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, nosotros servimos a Cristo. En la iglesia tiene que haber unidad. No tiene que haber contiendas. Que no tiene que haber pleitos. Tenemos que estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Por eso es que es importante que cuando nosotros hacemos algo en la iglesia, ¿cómo demuestra su unidad?
¿Cómo demuestra la unidad la iglesia? Cuando convocamos un aire libre, solamente van 2, 3. ¿Habrá unidad ahí? No hay unidad. Cuando hacemos una cosa en la iglesia, la unidad es importante. En 2 de Corintios, capítulo 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas. ¿Qué más había? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mira lo que había en la iglesia. Había envidia. El hermano envidiando al otro hermano. El hermano murmurando del otro hermano. Había soberbias. Andaban como erguidos. Había desórdenes. Había iras, contiendas, palabras de maledicencia. Eso había en la iglesia. ¿Y qué provoca todos esos sentimientos de envidia e ira? Falta de perdón. Ha habido iglesias en que se han dividido por falta de perdón. Son cosas que se pueden arreglar. El pastor ha intervenido, hermanos, vamos a ver, perdónense. Yo tuve una oportunidad de poder reconciliar a personas. En la mayoría de veces, gracias a Dios, ha habido éxito. A veces no, porque Dios no fuerza a nadie. A veces la gente no quiere perdonar. No, dice, hermano, voy a estar orando, dice. ¿Sabe por qué? Porque no son obedientes a esta palabra. Y los veo su final por ahí, ¿cómo están? Tristes, sus vidas en verdad. Porque cuando no se obedece la palabra de Dios, no nos puede ir bien. Y esa es la situación. La mayoría de problemas se pueden arreglar cuando existe perdón. Se puede arreglar. Yo tuve una convocatoria de unos líderes para arreglar un asunto, pero ellos no cedían, y muchas veces, a veces no se cumple la palabra. Dice Dios que los cristianos no podemos ir a los tribunales, dice. No podemos ir. Y yo estoy de acuerdo. No podemos ir a los tribunales. Pero muchas veces cuando a nosotros nos atacan, a veces tenemos que ir a defendernos cuando nos calumnian. O sea, en mi caso hubo problemas porque me denunciaron para meterme a la cárcel con cosas que yo no había cometido. Tuve que defenderme, es ahí cuando yo entré a defenderme. Entonces yo pienso, hermanos, que hay situaciones que a veces extraordinarias, que muchas veces nosotros como Pablo, pero son cosas que no es lo común. Por lo general nosotros como cristianos debemos mejor buscar la paz, buscar la conciliación, vivir en alegría, en el gozo de Dios. Eso es importante. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado haciendo en la iglesia no son para beneficio propio, mío. Ahí mido yo mis cosas, si estoy pecando o no pecando. ¿Por qué lucho? ¿Por qué peleo? ¿Para mí? ¿O por la obra de Dios? ¿O para el beneficio y la bendición de mucha gente que va a congregar en este lugar? ¿Se dan cuenta? No estoy peleando por mi casa, no estoy peleando por lo otro. Entonces, hermanos, tenemos que medir muchas veces nuestros requerimientos. ¿Qué queremos? Y ahí es nuestra actitud que Dios muchas veces va observando, mirando nuestro corazón. Y ahí está la palabra de Dios. Si nosotros no perdonamos, nosotros frenamos las bendiciones de Dios. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen: yo no voy a la iglesia, hermano, porque ¿qué pues? Se han dividido la iglesia, han cogido la banca, yo lo di yo, y lo llevan sus bancas. Yo di esto, llevo esto. Si pudieran se lo llevan la columna, los ladrillos, y la iglesia lo dejan, pero esqueleto nada más. Yo digo, cuando uno lo da para Dios. Tú no puedes decir: ya lo di, así que ya me voy, no estoy de acuerdo con este pastor y me adhiero a lo que yo di. Entonces tú no lo diste al Señor, tú lo diste a un hombre, y recompensa de hombre vas a tener. Pero si tú lo das para Dios, Él te va a recompensar. Y muchas iglesias se pelean, hay divisiones, pleitos entre hermanos, dificultades terribles. El testimonio en la iglesia sufre mucho. Y nosotros tenemos que ver que la gente está observando.
Dios quiere que haya una reconciliación. ¿Y qué es reconciliar? Restituir relaciones quebrantadas, cambiar por completo. Y en la Biblia dice en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado, dice, de muerte a vida. ¿Cómo lo sé? La Biblia te dice, ¿cómo tú sabes que has pasado de muerte a vida? Muy sencillo, dice, en que tú amas a tu hermano. Cuando tú amas a tu hermano, tú puedes decir, Señor, tengo la vida eterna. Es como el termómetro para tu vida espiritual. Si tu corazón está odiando, si tú no le puedes dar la mano con libertad a una persona, a un hermano, sea en Cristo, o a tu vecino, o a una persona que no conoce a Dios, porque la Biblia dice amar a tu prójimo, no dice ama a tu hermano. Y si tú ves que tu corazón todavía no tienes la libertad de mirar a los ojos y te incomodas cuando te encuentras por ahí, tienes que analizarte. Tienes que analizarte y entender que tal vez tú no has pasado de muerte a vida, todavía sigues en la muerte. Tú tienes que amar a tu hermano. Tienes que tener la libertad de mirarle a la cara, de saludarle, de orar por ella, por esas personas, de orar. En mi caso, yo como sé que no guardo nada contra las personas, porque yo oro por esas personas que me han ofendido. Gracias, Señor, bendícelo. Ayúdale, Señor, que llegue a entender tu palabra, que se arrepienta de bendecirlo. Señor, bendícelo. Bendice a esta persona. Padre, bendice. Ten misericordia. Ahí tú te das cuenta que tu corazón está sano. Pero cuando te es difícil orar y bendecirlo, hay un problema ahí. Y dice, y sabéis, dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esa es la triste situación de cristianos que todavía están muertos y no lo saben. Están muertos. Pero la palabra de Dios en esta noche te dice que si tú no amas a tu hermano, permaneces en tinieblas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si tú aborreces a tu hermano, eres homicida, dice la Biblia. Así, tajante. Y en Apocalipsis dice que los homicidas, los hechiceros, dice, heredarán, dice, la vida eterna, irán al lago de fuego que arde con azufre. Ahí están. Y muchos cristianos están engañados. Están acá en la iglesia, piensan que se mueren, van a morir y se van a ir al cielo. Pero triste realidad, había en su corazón todavía resentimiento. No arreglaron cuentas. Hay muchos pastores también que han partido, que nunca arreglaron cuentas con Dios, con el hermano. Porque no solamente es situación de decir, Señor, perdóname. Tienes que arreglar cuentas con la persona que has ofendido, al que te ofendió y tú no le perdonas. Y en 1 de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Alguien dice, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y yo estoy en la luz, pero tú estás aborreciendo a tu hermano. La Biblia dice, estás en tinieblas. Estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si tú estás amando a tu hermano, entonces tú estás en la luz y en ti no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La persona que está aborreciendo está así, ve, está caminando así, no ve, está así. Vas a caer. Todo lo que tú hagas no te va a salir bien porque no estás mirando. Toma decisiones malas. Estás en las tinieblas. No hay luz en ti. Hay tropiezo en ti. Hay fracaso en ti. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Yo amo a Dios, pero no me llevo bien con esa persona, me cae mal. Si te contara lo que me ha hecho, me ha arruinado la vida. Por lo tanto, yo no me llevo bien. Dios dice, tú no puedes amarme y a la vez aborrecer a tu hermano. Eres un mentiroso, eres una mentirosa, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí están los mentirosos. ¿Por qué eres mentiroso? Dice en Juan 4:20, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántos han visto a Dios? Yo no he visto a Dios. Nadie puede ver a Dios, porque dice, no me verá hombre y vivirá. Él es tan santo y habita en una luz tan inaccesible, porque hay mucha gente que han visto, dice, los cabellos, pero nadie lo ve su rostro, y que ven una luz nada más, ven sus pies y todo eso, porque Dios es espíritu. Entonces Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Bueno, te mostraré, le dijo, mi espalda, lo verás, y proclamaré mi gloria, dijo, pero no habrá hombre que me mire y viva. Así que puso su mano en una hendidura ahí a Moisés y comenzó a proclamar su gloria. Jehová grande, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y cuando sacó su mano, dice, lo miró a las espaldas nada más. Qué tremenda revelación. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? No lo podemos ver a Dios, pero Dios es real. Está en nosotros a través del Espíritu Santo. Está en mí, está en ti. Pero si tú no amas a las personas que lo ves, le estrechas la mano, hablas con ellos, no te puedes llevar bien. ¿Cómo puedes decir que tú te vas a llevar bien con Dios que no lo ves? ¿Se dan cuenta? Si tú te comunicas, a veces hay odio entre esposos, se ven todos los días. A veces hay resentimiento por cosas del pasado y no perdonan. Hay un espíritu de víctima. No, sí, tú siempre haces lo mismo, tú esto y lo otro, y todo se centra en nosotros. Es un espíritu. Y nosotros tenemos que entender que Dios dice, eres mentiroso. Porque si tú dices que me amas y tú estás aborreciendo a tu hermano, la verdad no está en ti. Y nosotros tenemos este mandamiento, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si yo quiero estar en paz, si quiero que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios, yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que humillarme, tengo que dar el primer paso. Dice que el que se humilla será ensalzado. Y el que se sube arriba, Dios lo baja. Dice que Dios, los ojos de Jehová están mirando, dice, al que es humilde de espíritu, no de palabra, el de espíritu humilde. Dios está buscando, dice. Vemos en Gálatas 5:19 las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿En quién se dan las enemistades? Entre nosotros. Eso es pecado, estar enemistado año tras año. Hay personas, por ejemplo, que tienen sus hijos y se llevan tan mal con la suegra que nunca permiten que sus hijos pisen la casa de su suegro. Es maldad. Cosas así que son reales. La enemistad, pleitos, las iras, las contiendas, disensiones, envidias, y están ahí dentro de todas las obras de la carne. Y Dios dice: yo os amonesto que los que practican tales cosas no van a entrar al cielo. Así que no es cuestión de tomarlo a la ligera. Estas cosas están en la Biblia y están hechas para obedecerlo. Muchas veces nosotros queremos obedecer lo que nos conviene. Muchas veces queremos obedecer solamente aquellas cosas que, bueno, pero las cosas que
tenemos que obedecer toda la palabra. Y esto no es cuestión de sentir. Con una persona que estaba ya para morirse, dijo: pastor, vaya a orar por mi madre, porque mi madre se está muriendo, se está secando, no puede caminar, ha bajado de peso, está con un color de muerte. Dice que cuando fue esta persona, el pastor comenzó a orar por ella. Dice que oraba y nada, no se sanaba. Dice que estaba preocupado el pastor: no sé, estoy orando y nada. Dice que el Espíritu Santo le dijo: esta mujer tiene rencor en su corazón. Y que el pastor dijo: ¿usted se lleva bien con la gente? Sí, yo me llevo bien con todo. Pero él no le creyó, porque el Espíritu Santo no miente. Y le dijo a su hija: ¿cuántas nueras tiene? 2. Una se llama María y otro nombre tenía, ¿no? No recuerdo. Y le va y le dice: señora, usted tiene 2 nueras, cuénteme, ¿cómo es María? Siempre las Marías, ¿no? Y la María, es una dulce mujer, me trae mi torta, lo trae mis niños, para mis nietos, para que me visiten. Excelente. ¿Y cómo de tal la Martita? Esa es una víbora. Esa me ha quitado a mi hijo. No me deja que mis nietos vengan a visitarme. Y ahí estaba el odio. Perdone. No puedo. Me ha hecho tanto daño. Perdone, no. Pero al final, después de consejo, obedeció esta palabra. No siento, decía, perdonar. Y mucha gente piensa que para perdonar hay que sentirlo. Yo no siento. Algunos dicen: bueno, pastor, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios me diga. Y hay cosas que no hay que orar, hay que actuar. En una oportunidad estaba predicando un predicador en Estados Unidos. Vamos a levantar, dijo, ofrenda para las misiones. Y cuando le tocan el bolsillo a la gente, ahí salta, po. Y se levantaron los super espirituales. Vamos a orar, pastor, ¿qué le parece? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Levantar ofrendas para que enviar misioneros a lugares para que se predique la palabra de Dios. A veces lo espiritualizamos todo. Y ahí, cuando esta persona perdonó, recibió su sanidad. Comenzó a hacer lo que nunca pudo hacer. Comenzó a recuperarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno abre una puerta en nuestro corazón, entra las enfermedades, entra todo ahí. Satanás tiene derecho legal y se está aborreciendo porque no estamos cumpliendo esta palabra que dice que no tenemos que aborrecer. Cuando tú no cumples esta palabra, Satanás tiene un derecho legal para atormentar tu vida, para traerte dificultades. Siguiendo más adelante dice en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. La Biblia dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. Que vuestro enojo no dure hasta la puesta del sol. Quiere decir que nosotros no debe terminar el día para arreglar la situación. Y ahí la esposa y el esposo se enojan: airaos, pero no pequéis. Va a haber un momento que muchas veces nos vamos a molestar, pero tenemos que arreglar, tenemos que conversar. No demos lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Tú le das lugar al diablo cuando no obedeces la palabra de Dios. Porque él está como león rugiente tratando de ¿quién? Devorar. ¿Saben que muchas veces me he puesto a pensar por qué dice la Biblia tratando de devorar? Y hay un salmo que dice David: y ellos trataron de devorar mis carnes, dice, mis enemigos malignos me rodearon para devorar mis carnes. Casi similar con el texto que dice que anda, ¿sabes qué? ¿Por qué dice tu carne? Cuando dice tu carne, quiere decir que tus enemigos, esos son los espíritus inmundos. Entonces, cuando tú abres una puerta y no obedeces, atacan pues tu carne, tu cuerpo físico, con enfermedades, con dificultades, enfermedades físicas en tu cuerpo. Eso es lo que quiere decir que Satanás anda como león tratando de devorar. Y te va a poner, como más adelante vamos a ver. Entonces nosotros vamos a entender
Vamos a abrir también la Biblia. Este último texto que yo quiero leer, Mateo 18, verso 21 al 35. Miren lo que dice acá. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Perdona siempre, sin importar cuántas veces te hayan herido. Así que no lleves cuentas. ¿Están entendiendo? No es cuestión de llevar cuentas, sino es asunto de perdonar cada vez que te hieren. Y tú tienes que sacarte de tu boca: otra vez me pides perdón y haces lo mismo. Siempre lo mismo. Hasta 70 veces 7. No lleves cuenta. Y como esta es la 10ª vez ya, te hacen lo mismo. Jesús dice: perdona. Y Él puso un ejemplo. Jesús puso un ejemplo acá. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién era ese rey? Es Dios. Ahí está dando un ejemplo. Dios es el rey. ¿Y quiénes son sus siervos que quiso hacer cuentas? Somos nosotros. Miren lo que está hablando Jesús. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Yo estuve viendo, un talento más o menos, dice, es 32.5 kilogramos. Otros dicen 34 kilogramos. Son 12.600 gramos de plata. O sea, un kilo casi, un cuarto. Pero un talento, sea lo que sea, sea de oro, de plata, no dice de qué. Un talento era el pago de un año. El pago de un año. Y cuando la palabra dice 10,000 talentos, era una cuenta muy grande, impagable. Si un talento es un pago de un año, son 10,000 años. ¿Está bien? Entonces, ¿quién vive 10,000 años? Nadie. Lo que Jesús está hablando acá, le pone adrede esta cantidad, porque esa cuenta era impagable. Y esa es la cuenta que nosotros teníamos con Cristo. Amén. Es una cuenta impagable que no se puede pagar. ¿Con qué salvará el hombre su alma? Dice. No se puede. Un alma no se puede pagar con oro, con plata. Si no, los ricos ya lo hubieran comprado por la salvación. No se puede pagar. Es por gracia. A este dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó. ¿De qué está hablando acá? De perdón. Jesús está poniendo un ejemplo tan preciso para que Pedro entendiera, y también nosotros. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, poquito. Y haciendo él, le ahogaba. Mire esa actitud que tenía. Dice que le agarró del cuello, porque ¿de qué otra parte le puede estar ahogando? Sino del cuello. Dice, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Lo cogía, dice, y le debía poco. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron a contar al rey: mira, tú le has perdonado la deuda y este no ha hecho lo mismo, lo que ha hecho. Le contaron todo. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando tú oras, ¿qué dices? Señor, perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. Entonces un señor enojado le entregó a los verdugos. Muchas personas con esta palabra que dice entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, es una palabra que en el original verdugos están hablando de aquellas personas que te oprimen. Es decir, cuando tú no perdonas, Dios te entrega a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Son los espíritus inmundos. Ellos te van a atormentar. O sea, pierdes la cobertura de Dios. Ya no estás en la gracia, en la misericordia de Dios, porque tú no has sido compasivo con tu prójimo. Dice, así también, miren lo que dice ahí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Y está en radical ahí. Dice, así va a ser Dios con cada uno que no perdona de todo corazón a uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a meter, te va a dar a tus verdugos hasta que pagues todo. Si tú no perdonas, Jesús dice, yo tampoco te perdono. Mire, así de claro. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Para Jesús, para Dios es tan importante el perdón. Para Jesús es muy importante que nosotros andemos en buenas relaciones. No nos engañemos, no seamos desobedientes, no le saquemos, como decir, hallemos 3 patas al gato. No, pero si a mí me ofendió, yo nunca lo ofendí. Y le buscamos mucha lógica. No, pero él me ofendió, yo no, él empezó. Ahí no está hablando la palabra de quién empezó, no. Dios dice que tienes que tú que perdonar. Y muchos hemos sido rencorosos durante toda la vida. Cuando te hacen algo, nunca olvidas. Hay personas que nunca olvidan. Yo nunca olvido, nunca te voy a perdonar. Y terminamos aborreciendo, despreciando a la persona que nos causó mal. Hay muchas personas que han sido violadas, niños, niñas, de jóvenes, despreciadas, pero han tenido que perdonar. ¿Cuántos conocen a Alex Campos? Alex Campos es un hombre que Dios lo usa. Y este joven, cuando era adolescente, niño, hubo un hermano en la iglesia, un hijo del diablo que hizo pasar por hermano. Él dijo, vamos a mi casa, yo te voy a ayudar. Y le pagaba, y él le ayudaba, y lo violó. Siendo cristiano. Tú puedes decir, y puede ser, muchos aborrecen a Dios, tienen odio a Dios. ¿Dónde estuviste tú? Yo hablé con una joven que murió su madre, y ese mismo mes murió su hermana. Y conversando conmigo me dijo, pero yo no entiendo dónde estuvo Dios. Vi que en su corazón había rencor hacia Dios. Hay muchas personas que están cargadas su corazón con rencor a Dios. ¿Dónde estuviste tú que no me cuidaste, que no me guardaste? Hermano, hay muchas cosas que a veces suceden. Muchas cosas que suceden. Pero tú no tienes, hermano, la potestad de poder dudar del amor de Dios, de la protección de Dios. Alex Campos pudo haber hecho, ¿por qué no me cuidaste? Este joven, Dios lo usaba en la administración, cuando cantaba la gente era tocada. Pero fue violado. Hermano, se apartó del Señor por mucho tiempo, vuelta vino a la iglesia, pero él tuvo que perdonar a esa persona que le violó, le dañó. Él se ha casado con una bella joven, su esposa, sirven al Señor, tiene su familia, pero él lo cuenta para la gloria de Dios. Cristina de Clario, esas canciones que cantamos, ella fue, hermanos, también así para que cante. Se aprovecharon de ella. Le pidieron, hermanos, estar con ella, acostarse para que sea famosa. Ella también tuvo que perdonar. Hermanos, nos van a herir, pero tenemos que perdonar. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Muchas veces va a ser difícil, sí, pero tienes que recordar que nosotros nos constituimos en enemigos terribles de Dios, pero Dios nos perdona. Le fallamos a Dios, pero ¿con qué solicitud vamos? Señor, perdona, límpiame con tu sangre. Padre, perdóname, he fallado. Y Dios dijo, te perdono.
Pero cuando viene alguien y dice, perdóname hermano, te fallé, no te perdono, y cargas en tu corazón esos sentimientos todavía, hermanos, que te hacen esclavo y no puedes ser libre. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte la victoria en todas las áreas de tu vida, pero porque cargamos esas cosas no somos libres. Dios no nos puede usar así. Dios no usa un vaso sucio, no te engañes. Dios no puede usarte para la gloria de Él, porque tu vaso está sucio, está con heridas, está con pus, y Dios tiene que limpiarlo. El Espíritu Santo, a veces es difícil perdonar, yo lo sé, pero cuando dices, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a amar, a perdonar a aquel que me ofendió, el Espíritu Santo que está en ti te va a ayudar, va a curar tu herida, lo va a echar el aceite. El que no perdona de corazón, yo muchas veces he hecho que se perdone, hermano, sí, te perdono hermano, pero esto es su actitud, sí, pastor, lo perdono. No perdonan de corazón. Se nota la persona cuando perdona de corazón. Sí, te perdono hermano, y se abrazan, se estrechan. Hermanos, qué maravilloso, la gloria de Dios reposa ahí, la bendición de Dios. Matamos esta carne, esta arrogancia. No importa si tú has sido el perjudicado, no importa que te digan que eres una tonta, pero tú, hermanos, es más importante que repose el Espíritu Santo en tu vida, hermanos, la bendición plena en tu vida de la presencia de Dios, hermanos. Dios no aprueba ni queremos, hermanos, debemos sacar esos sentimientos dañinos de nuestro corazón. Amén. Cuando mi esposa se embarazó y perdí mi primer bebé, yo muchas veces decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasó? Fue una lucha también. Dios mío, ¿qué sucedió? Pero yo entendí, hermano, que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y Él sabe por qué pasan ciertas cosas, hermanos, en nuestras vidas. Muchos reveses, muchas cosas, pero Dios utiliza para su gloria. Tenemos que ser tratados, moldeados, y tenemos que llegar a ser semejantes a Jesús. Nos piden esta noche, hermano.